domingo pasado, seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Vamos a estar en esta mañana, ¿estamos grabando? Vamos a estar en esta mañana en el capítulo 3, el comienzo del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. El capítulo 3, vamos a estar en los primeros 5 versículos en esta mañana, comenzando el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Y la verdad es una tremenda bendición el poder ir estudiando y compartiendo y predicando la palabra de Dios de esta manera, expositivamente, porque Dios nos está hablando de manera personal en cada texto de las Escrituras, y realmente he podido ver la bendición que ha sido primero que nada mi vida, la edificación que ha sido para mi vida de pasar de nuevo por estos textos y compartirlos con ustedes, y también la bendición que es para la iglesia ir viendo tema tras tema asuntos que tienen que ver con la iglesia, cómo Dios nos ha dejado una y otra pauta de cómo hacer las cosas, de cómo crecer como discípulos de Jesucristo, de cómo hacer frente a las dificultades como individuos, pero también como un cuerpo. Realmente el hecho de que a veces tenemos personas ausentes en nuestras reuniones y extrañamos a esas personas. Una de las cosas en las que meditaba ayer era en el texto de Hebreos que les compartí. Muchas veces el problema no es que somos inmaduros, el problema es que escogemos la inmadurez. Decidimos adrede ser inmaduros y después, encima, tenemos la palabra es caradurez de quejarnos con Dios, o de quejarnos con la iglesia, o de quejarnos con el hermano, o de quejarnos con la hermana, o de quejarnos con el pastor, o del pastor, o de los hermanos, o de la iglesia. Nuestras tribulaciones, hermanos, que es de lo que Pablo va a empezar a hablar en este texto, tienen que ver con agentes externos muchas veces, como les pasaba a los tesalonicenses, pero muchas veces nosotros escogemos pasar por tribulaciones. El corazón del pastor, el corazón del apóstol es con la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Se duele con los hermanos de la iglesia, les duele cuando los hermanos pasan por tribulaciones, pero en el contexto son ataques externos. Vamos a leer el pasaje que vamos a estar en esta mañana, capítulo 3, voy a comenzar en el 1, ustedes leen el 2, nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, y juntos vamos a terminar leyendo el 5. Dice versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció de Israel. Juntos el 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes a exponerla con claridad a mis hermanos y que sea de edificación para sus vidas, de ánimo, de impulso, Señor, para vivir vidas entregadas, vidas rendidas a vos, vidas que están procurando cada día, Señor, vivir una vida que te refleje, que no vivamos vidas vanas, Señor, que el trabajo
de amor de otros, de predicarnos la palabra, no resulte vano, Señor. Que afirmemos nuestra fe en las Escrituras, Señor. Que vivamos lo que decimos creer. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dice Pablo que a él le pesa la tribulación de la iglesia. Hermanos, vez tras vez, pasando por los textos bíblicos, me he sentido tan identificado con el apóstol Pablo debido a lo que Dios está haciendo o lo que Dios está permitiéndonos hacer para su gloria en este tiempo. Servir como pastor en 2 congregaciones. ¿Es lo ideal eso? No, no es lo ideal. Lo ideal sería que cada iglesia tuviera su congregación. Pero hermanos, hay una tremenda necesidad de obreros. Compartíamos antes de comenzar la reunión con los hermanos, ¿no? El texto del Señor Jesucristo hablando en Mateo diciendo que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, pero que envíe a otro. A mí no. Que otro sirva. Y nuestras congregaciones se están entibiando. Cada vez estamos más tibios. Cada vez, en vez de buscar, anhelar, servir, buscar oportunidades de servir, a pesar de todo lo que está pasando, nos entibiamos. Que lo haga otro. No tengo tiempo. Siempre hay algo más importante. Hermanos, ¿saben? Me contacta gente, porque mi número está en las redes. Ustedes saben que mi número de celular está en las redes, en las páginas de la iglesia. Me contacta gente para conocer sobre la iglesia. Que creen, que nos creen, nos gustaría ir, nos gustaría ir. ¿Saben que la gente escoge ir a una iglesia por el aspecto de la iglesia? ¿Por la música que hay en la iglesia? ¿Por cómo se visten o no se visten las personas? Eso es pésimo. Si vos estás en una iglesia por eso, ibas a andar saltando de iglesia en iglesia. Tenés que escoger una iglesia porque en la iglesia se predique la palabra de Dios. La sana doctrina. La verdadera doctrina. Pablo tenía el temor del escritor de Hebreos, de que los tesalonicenses quizás en medio de las dificultades se hubieran hecho tardos para oír, perezosos para oír. Hermanos, es una realidad en nuestras congregaciones que nos hemos vuelto perezosos. Somos vagos. No queremos estudiar las Escrituras. ¿Cuántas veces leíste, no leíste, estudiaste personalmente la Biblia esta semana? ¿Una vez? Y no hablo de una pasadita, estudiarla. Sentarte y decir, Señor, háblame. Quiero aprender, quiero que me enseñes. Quiero crecer. Pero siempre hay algo más importante. Siempre hay algo más importante. Trabajo, el estudio, siempre hay algo más importante. Las tribulaciones, muchas de las cuales son escogidas. Pablo dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿De qué está hablando Pablo? De que él no podía ir a Tesalónica. Él sabía que los hermanos estaban pasándola mal. Él sabía que los hermanos estaban teniendo luchas. Y saben, hermanos, cuando estoy a 700 kilómetros de acá pasan cosas. Y yo recibo los mensajes. Pasa esto, pasa el otro, pasa aquello. Y a veces estoy a 700 kilómetros y no puedo venir. Pero confío en que Dios está obrando en sus vidas y oro, hermanos, para que ustedes crezcan. Para que como iglesia, hermanos, no seamos perezosos con las Escrituras. Nos van a hacer tomar malas decisiones las veces. Siempre. Nos va a nublar la vista. Vamos a escoger mal. Vamos a escoger de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, le llama la Biblia, o sea, deseos pecaminosos, y no conforme a las Escrituras. Pablo tenía este temor, y Pablo envió dice, miren, nuestro hermano Timoteo tenía estas características. Era un hermano en la fe.
Era un servidor de Dios, hermano y hermana. ¿Anhelás servir a Dios? A veces uno mira a las congregaciones y dice, bueno, lo que decía el Señor, ¿no? Poquitos. ¿Por qué no anhelamos servir a Dios? ¿Por qué siempre hay algo más importante? ¿Por qué hay personas que no están acá en esta mañana? Porque han escogido no estar acá. Algunos. Y otros, puede ser por salud, puede ser que estás enfermo, no viniste por salud. Pero si no estás acá, es porque escogiste no venir. Decidiste voluntariamente no venir. Y las excusas pueden ser muchas. No me gusta la cara del pastor, no me gustan los hermanos, siempre puede haber una excusa. Siempre va a haber problemas. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es perfecta. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ni tu pastor es perfecto, ni la esposa del pastor, ni los que dirigen la alabanza, ni los que hacen la transmisión, ni el que elige. Nadie es perfecto. Porque el único perfecto es Cristo. Era un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo era, si ustedes recuerdan Filipenses, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Dice que Pablo que Timoteo tenía el mismo corazón por la obra que Pablo. Cuando Pablo envía a Timoteo también a los filipenses, qué lindo entrenamiento para el hermano Timoteo, ¿no? Acá tenés. Hacete cargo de él. Lo dejó en Éfeso. ¿Y a Tito? ¿A dónde lo dejó? En Creta. ¿Así que quieren servir ustedes? Bueno, acá hay un par de problemas. Bueno, yo creo, confío en el Señor, de que estos hombres que estoy poniendo o a los que les estoy delegando la responsabilidad, no porque sean perfectos, sino porque van a ser usados por el Señor, porque buscan anhelantemente al Señor. Nuestras congregaciones no crecen porque no servimos. No alcanzamos a las personas porque es nuestra tercera o cuarta prioridad en nuestras vidas hablar de Cristo a las personas. Pero hay muchas dificultades, pastor. Es muy difícil hoy en día. Las personas son duras. ¿Sí? Lea el libro de los Hechos. Miren cómo eran las personas de Tesalónica. Eran receptivas con el Evangelio, no sabes cómo. Te querían matar. O te azotan, te llevan a la plaza pública y te azotan por predicar el Evangelio. Creo que lo invité hace como 6 meses y que venga a la iglesia. ¿Cuántas veces lo ves? Todos los días. Se cale la cabeza, como dicen en Córdoba, ¿no? Tenemos que ser intencionales en tratar de compartir el Evangelio. El jueves hablamos de eso, ¿no? El jueves en la reunión de oración hablábamos de eso. Les cambié un poquito el orden de la reunión del jueves y le dije, bueno, no vamos a tomar media hora para agradecer. A ver, cuéntenme qué oportunidades de compartir el Evangelio intencionalmente con alguien han tenido esta semana. ¿Con quién están tratando intencionalmente de compartir la palabra de Dios para que esa persona conozca a Jesucristo y sea salvo? Porque nos adormecemos en el evangelismo también. Y Dios nos mandó a evangelizar. Pablo tenía en Timoteo un hermano, un servidor y un colaborador. Alguien en quien él podía delegar con los ojos cerrados. No porque Timoteo era perfecto, sino porque Timoteo amaba a Dios y amaba la obra. Y para este tiempo, hacía un rato que andaba caminando con el apóstol Pablo. Y había pasado un par de dificultades con el apóstol Pablo y se había quedado con el apóstol Pablo.
¿Saben? Alguien que se baja del caballo, como dicen, no es apto, Jesucristo lo dijo. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no, sacala la mano del arado. Tenemos que ser fieles, hermanos, porque Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Tenemos que ser fieles porque Dios es fiel y porque se lo debemos. Le debemos todo a Dios. Cada cosa que tenés, la vida eterna que tenés, se la debes. Pero muchas veces vivimos como si nunca nos fuéramos a parar delante de Él y a rendir cuentas. Meditamos en esto, yo pienso en esto. A veces más, a veces menos. Otra vez, no soy perfecto. Pero a veces pienso y digo, wow, me voy a parar delante de mi Señor, porque muchas veces lo queremos como Salvador, ¿no? Si todos queremos que Jesucristo nos salve, pero no lo queremos de Señor. ¿Saben qué es un Señor en el texto bíblico? En el contexto bíblico, alguien que es tu dueño, que decide sobre tu vida. Entonces nosotros vivimos la vida como Jesús nuestro Salvador. El Señor no, no. Ay, Señor no. Meditemos en esto. Pablo envió a Timoteo, todavía estoy en ese texto. Pablo envió a Timoteo, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo quería asegurarse de que la iglesia de Tesalónica siguiera firme. Que la iglesia de Tesalónica, a pesar de los ataques externos, siguiera firme, que no se desalentaran por la persecución. Si ustedes ven el pasaje anterior, Pablo les dice que los judíos no querían que los judíos se convirtieran y los gentiles no querían que los gentiles se convirtieran. A veces como creyente parece que nosotros no queremos que la gente se convierta al Evangelio. ¿Qué decir, Pablo? ¿Sí? A veces parece eso. Porque no les decimos nada, porque no les hablamos de Cristo. Judas dice, forzadlos a entrar. No forzamos a nadie, ¿no? Forzarlo, no, agarrando el brazo así, como la iglesia. Nuestro testimonio, nuestra vida tiene que guiar a otros a querer eso. Cuando los demás te ven, ¿qué ven de diferente? ¿Ven un santurrón? ¿Qué pecado inmundo? No, pásame el chat. O ven a alguien que ama a Dios y que la vida de esa persona está siendo transformada. Pablo quería confirmar y exhortar a los hermanos de Tesalónica a que siguieran firmes. Era el deseo de Pablo ver cómo estaba la iglesia, aunque él no estaba. Y además, ayudar a la iglesia a que siguiera caminando de acuerdo a lo que le había sido enseñado, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el deseo de Pablo, confirmar, ver qué está haciendo los hermanos, pero no como para ser un inspector, alguien que lo está haciendo bien o está haciendo mal, sino verlo con las escrituras. Hermano, mirá, se están desviando en esto, se están equivocando en esto. Hermano, sé que es difícil, sé que hay muchos que se han bajado, sé que hay muchos que se han ido de la iglesia, pero sigamos firmes. Sigamos predicando el Evangelio. Así como hay muchos que se han ido, hay muchos que se quedan. Alguien me preguntó una vez,
pastor, ¿por qué en nuestra iglesia la gente se va? ¿Será culpa nuestra? Echar culpas es fácil. Ser fiel a Dios y quedarse, eso no es tan fácil. ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo también le eché la culpa al pastor, le eché la culpa a la gente. Y me fui de la iglesia. ¿Saben? No era culpa de nadie. Era mi pecado que no me permitía, mi falta de relación personal íntima con Dios, que no me permitía amar al otro con el amor con el que Cristo me amó, inmerecido. Pablo quería confirmar y exhortar a la iglesia a fin, dice, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La palabra, es un poco graciosa la palabra en hebreo, pero tiene la idea de, ¿vieron los perritos estos, tipo canichas? Están saltando todo el tiempo, bueno, eso tiene la idea, ahí está inquieto, es inquieto. Nadie nos inquiete, que nadie nos ponga nerviosos, que nadie nos distraiga, que ninguna cosa que esté pasando nos distraiga de la meta, de cumplir el propósito que tenemos como parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Es pregunta. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Sí, ¿qué más? Amén. Que nadie nos haga desviarnos de eso. No hay nada más importante que eso. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las sillas, los bancos. La iglesia somos nosotros. ¿Amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? Pablo no quería, o estaba, voy a corregir mis palabras. Pablo deseaba tener noticias de que en medio de las tribulaciones, los sufrimientos que estaban pasando los hermanos de Tesalónica, tanto judíos como gentiles, ellos tuvieran todavía la mirada puesta en el Señor. Ellos todavía estuvieran dispuestos a seguir adelante y a servir al Señor. Más allá de las circunstancias. Hay que ser cuidadosos con una teología que es muy, una de las que se usa, de las que se predica hoy en día, que es la de que si sos salvo todo te va a ir bien. Todo va a ser color de rosa. ¿Ah? Eso no es cierto. Que te predique eso es cierto. Tampoco hay que irse al otro extremo. Es que si sos algo tenés que sufrir para realmente, si estás sufriendo es porque estás andando bien. Eso tampoco es cierto. Pablo nos enseña la verdadera teología en la carta de los Filipenses. Si usted me acompaña, es la primera vez que me voy a mover del texto y no me voy a mover más en esta mañana, pero si usted me acompaña a Filipenses, capítulo 4, versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, Pablo atravesó, volvamos al texto de Tesalonicenses, Pablo atravesó diferentes circunstancias en su vida. Hubo momentos en los que tuvo abundancia y hubo momentos en los que tuvo escasez. Hubo momentos en los que
la pasó bien y disfrutó y se sintió acompañado y amado por los hermanos, y hubo momentos en los que no se sintió para nada amado por los hermanos. Se sintió abandonado por los hermanos. Se sintió abandonado por colaboradores estrechos que amaron más las cosas de este mundo y se fueron. Lo dejaron. Pablo dice que Demas, un colaborador muy estrecho, amó más las cosas de este mundo. Pablo quería que la iglesia de Tesalónica permaneciera firme. Hermanos, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, realmente estamos puestos en este mundo para tribulación. ¿Quiere decir que todo el tiempo vamos a sufrir tribulación? No. Pero el solo hecho, si usted piensa un poquito más en profundidad, el solo hecho de quedarnos en este mundo ya es una tribulación. ¿Podremos llegar en algún momento, y me lo pregunto a mí mismo, a pensar como el apóstol Pablo, ay Señor, qué bueno sería estar ahora con vos? ¡Qué gozo! Ver cara a cara a mi Salvador, ver cara a cara a mi Señor, gozarme de su presencia. Pero sé, Señor, que tu voluntad es que quede acá, para que más personas te conozcan, para que más personas puedan llegar a conocer la salvación que vos estás ofreciendo, para que más personas puedan ser edificadas para crecer como discípulos de Jesucristo, para que en el futuro los niños y jóvenes sean nuestros líderes. Sé que eso es lo que querés, Dios, pero anhelo estar en tu presencia. Pablo no quería, no deseaba ver a la iglesia de Tesalónica afligida y enojada. Nos enojamos con Dios cuando vienen las aflicciones. Muchas veces le preguntamos el por qué. ¿Por qué, Dios, tengo que pasar por esto? Y estamos preguntando mal. Siempre que a Dios le preguntemos por qué, le preguntamos mal. Dios no hace las cosas por qué. Dios hace las cosas para qué. Para que crezcamos, para que aprendamos, para que seamos bendecidos por su gracia inmerecida, y muchas veces las hace para que nosotros seamos un medio de extender su gracia a los demás. Compartía con mi mentor esta semana acerca del dar, ¿no? Cuando tenemos que dar, ¿qué damos? ¿Lo mejor? ¿O acá está de 10? Muchas veces nuestro dar es así se dio Jesucristo a nosotros. Generosamente se dio Dios. Nuestra vida a Dios, ¿cómo está dada? ¿Como el de más alta denominación? Vamos a hablar de billete, o como el de más baja. ¿Así estamos escogiendo nuestra entrega al Señor? Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, es discutible el tiempo, algunos dicen solo 3 semanas, otros dicen puede haber estado hasta 6 meses o quizás más, no lo podemos asegurar, pero el tiempo que estuvo en Tesalónica, Pablo les dijo,
Miren, hermanos, los van a perseguir. Miren, hermanos, los van a rechazar. Miren, hermanos, permanezcan fieles a pesar de los ataques externos. Permanezcan fieles también a pesar de los ataques internos. Pablo dice, os predecíamos. No porque él fuera un adivino o una cosa así, sino porque él ya lo había vivido una y otra vez a lo largo de su ministerio. Ya lo vivió muchas veces. Lo vivió desde que comenzó su ministerio. Fue perseguido, fue atacado, fue atribulado, fue apedreado. ¿Y qué hizo cuando fue apedreado? No, olvídate, yo acá me bajo. ¿Se acuerdan lo que hizo Pablo cuando casi lo matan? ¿Qué hizo? Me voy, me harté, no trabajo más para el Señor. ¿Dijo eso? No, se fue de nuevo. ¿Por qué? Porque le pesaba la necesidad de las almas de las personas. Nosotros hacemos al revés. Ah, no, hasta acá llegué, me cansaron, me voy. Así ama a Cristo, ¿no? ¿Así te ama Cristo? Pero nosotros, yo soy cristiano. Mentira. Nos ponemos el rótulo acá, ponemos el tejadito, el ictus, ¿no? En el auto, en la Biblia, en todos lados. Cristiano, cristiano, cristiano. Pero no somos cristianos porque no amamos como Cristo. No mostramos el amor de Cristo, un amor sacrificial, un amor más allá de que el otro me ame o no me ame. Ese es el amor de un cristiano. Amar aunque el otro no te ame. Porque así nos amó Cristo. Pablo les decía, van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, van a venir problemas, los van a perseguir, los van a atacar. Estén preparados. Estén preparados para eso. Estén listos. Busquen la verdadera sabiduría. Me encanta cómo Dios nos dejó una y otra exhortación en el libro de Proverbios acerca de que busquemos la sabiduría. Pero como hablábamos con uno de mis hermanos, muchas veces estamos pidiéndoles, Dios dame sabiduría. Dios dame sabiduría, Señor. Quiero ser sabio, Señor. Quiero ser sabio para poder aprender. Quiero ser sabio. Dame tu sabiduría. No me llega, Señor. Se cortó la señal. No hay sabiduría. Acá está. Una biblioteca completa de la sabiduría de Dios para vos, para tu vida, pero nosotros le seguimos pidiendo como si fuera a entrar por ósmosis, como si nos fuera a entrar así satelitalmente la sabiduría, ¿no? Este pasaje, Pablo en el versículo 5 dice, por lo cual yo también, no pudiendo soportar más. Hay una angustia de parte del apóstol de necesidad de información de qué es lo que está pasando con su amada iglesia de Tesalónica. Te envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. La idea de que los tesalonicenses en medio de las luchas, de las tribulaciones, se hubieran apartado era terrible para Pablo. Hermanos, como pastor, la idea de que los hermanos de la iglesia, en vez de permanecer firmes, se aparten de la verdad y busquen sus propios caminos, realmente me causa pesar. Pero las decisiones de cada uno. Muchas veces pensamos que el pastor tiene que ser como un paseador de perros, ¿no? El pastor no es un paseador de perros.
no tiene a todos los demás atados con una correita y vamos. Ah, me estoy saliendo de cámara, ¿no? No arrastra, o es arrastrado. El pastor es alguien que guía. El verdadero modelo bíblico del pastor es alguien que guía, alguien que está andando con el Señor, a quien nosotros seguimos. No porque sea perfecto, sino porque está haciendo todo lo posible para andar con el Señor día tras día. Pablo tenía el temor de que todo el trabajo que él había hecho, todo el trabajo que había sembrado, la palabra de Dios que se había sembrado, resultara en vano. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades, esta carne que también revestía a Pablo, por eso dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él batallaba. ¿Usted pensó que Pablo batallaba con los mismos pecados que usted y que yo? ¿O con el pecado de la misma manera que usted y que yo? Eso sería más correcto. Pablo batallaba usted y que yo, igual. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, dijo Pablo. Pero él amaba a Dios y estaba dispuesto a ser sacrificado por Cristo. Porque él ya había puesto el sacrificio en el altar. O sea, el hecho de que le cortaran la cabeza, como le pasó en Roma, probablemente, él ya había, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Yo morí con Cristo, mi vida no es mía. No puedo dirigir mi vida, hermanos, como si fuera mía. No es mía, es el Señor. Él es mi prioridad. Y si Él es mi prioridad, mi familia va a ser mi prioridad. Mi iglesia va a ser mi prioridad. Pablo tenía temor de que les hubiese tentado el tentador, que Satanás hubiese sacado provecho de este tiempo de tribulación, de este tiempo de sufrimiento de la iglesia. Hermanos, cuando la iglesia está pasando por dificultades y este pastor está lejos, me viene este texto de la memoria y oro. Están en tus manos, Señor, guardarlos. Fortalecerlos con tu palabra. Porque son tuyos, no son míos. Yo no los compré con mi sangre, Cristo los compró con su sangre. Ustedes son parte de esta iglesia. Uno no abandona a su familia. Eso es el mundo. En medio de las tribulaciones no abandonamos a la familia. Eso hace el mundo. En medio de las tribulaciones nos unimos, nos fortalecemos como iglesia. Buscamos más del Señor. Buscamos andar con el Señor. Vivir como un hijo de Dios, hermanos, es difícil. Porque vamos a vivir en la aflicción de la carne. Hasta que estemos con Él. Siempre va a haber aflicción. El asunto es cómo vamos a vivir esa aflicción para la cual estamos puestos en este mundo. Pienso en mi Señor y Salvador y teniendo que humillarse, haciéndose igual que yo. Qué amor, hermano. Qué amor. Qué amor el de mi Salvador, que se hizo igual que yo. Por favor.
Qué amor el de mi Salvador, que se hizo igual que yo y se entregó por mí. ¿Vivo así mi vida? ¿O mi orgullo controla mi vida? Mi orgullo controla mi vida. Mi yo, como dicen los psicólogos, ¿no? ¿Ah? Yo soy el que manda acá. Yo decido qué hago, yo decido cuándo voy, cuándo vengo. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie. A mí el Señor me guía. Ojo, que no estemos escuchando al Señor equivocado. Pablo tenía este temor, que los hermanos de Tesalónica estuvieron escuchando al Señor equivocado. Hubiesen sido tentados de... No, la cosa se puso fea. Acá llegué. La cosa se pone fea, entonces me quedo para pelear. Pablo dice que si los tesalonicenses desistían todo el trabajo de amor que él y sus colaboradores habían hecho, resultaba en vano. Resultaba en vano. Pablo anhelaba que esto no pasara. Él oraba que esto no pasara. Él oraba que el trabajo de sembrar en la vida de cada uno de ellos tuviera una cosecha. Tuviera una cosecha, tuviera un resultado a largo plazo, tuviera un fruto. ¿Saben, hermanos? No vamos a vivir para siempre en este mundo, pero podemos dejar un legado en este mundo para la generación que nos sigue. ¿Saben cuánto dura una generación? Más o menos, ¿cuánto se calcula una generación? Entre 20 y 30 años. Ahí hay una generación, la que sigue. Acá hay otra generación, la que sigue. Pero nosotros todavía seguimos muchas veces pensando en que vamos a ser eternos en este mundo. Soy eterno, ¿saben por qué? No porque yo me lo merezca, sino porque Cristo me dio su eternidad. Deje de vivir como si usted fuera a vivir para siempre en este mundo. No va a vivir para siempre en este mundo. Pongamos nuestra mirada en el lugar correcto. ¿Hay tribulaciones hoy en día, hermanos? ¿Tienen problemas? ¿Tienen dificultades? ¿Cuesta juntar el dinero para pagar las cosas? ¿Hay enfermedad? ¿Hay un montón de cosas? Amén. Mi mirada, tu mirada, tiene que estar en el lugar correcto. ¿El lugar correcto no es acá? Yo no soy ciudadano de Argentina. Vivo en Argentina. Soy ciudadano del cielo. Y quiero volver a mi país. ¿Ves? Pero mi Salvador está ahí. Y si Él está ahí, yo estoy ahí. Tengo esa promesa. Mi patria es celestial. Tu patria, o tu mirada de tu patria, ¿es celestial? Hay mucho para hacer. Somos embajadores. Miren, podría estar horas predicando, ¿no? ¿Hay tribulación? Sí, hay tribulación. ¿Va a haber más tribulación? Va a haber más tribulación. Que el trabajo de amor, pensaba en mi pastor, ¿no? He estado pensando mucho en mi pastor en estos días. Y cada vez que él debe haber orado por mí y por los hermanos de la iglesia, ¿saben?
Cuando él comenzó esta iglesia, había otro grupo de hermanos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, había otro grupo de hermanos. Cuando yo me hice cargo de la iglesia, había otro grupo de hermanos. ¿Dónde están todos esos? Eso es culpa tuya, o culpa de fulano, culpa de mengano, culpa de Susana. Nos queda una familia de esa época. 2 familias. Sí, si nos contamos nosotros. Hay los acotas que no están presentes hoy en la razón. Gracias, amigo. Mi memoria me escucha. ¿Y dónde están todos los demás? El tentador. ¿Cambiamos la doctrina en la iglesia? Dejamos de predicar el Evangelio, dejamos de decirle a los hermanos, prediquen el Evangelio, empezamos a enseñar doctrinas extrañas, doctrinas del demonio. Permanezcamos fieles, hermanos, a pesar de las tribulaciones. Permanezcamos con la mirada puesta en Cristo, para que el trabajo de amor de los que nos precedieron no sea en vano. Jóvenes, permanezcan fieles. Más jóvenes, niños, permanezcan fieles. Para que el trabajo que hoy estos hombres y mujeres que están, vamos a decir, en la mitad de la carrera, no haya resultado en vano en los próximos años. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos anima, nos exhorta a seguir fieles a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones. Padre, te rogamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu sigas hablándonos por medio de tu palabra, Señor, y exhortándonos, animándonos, Señor, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a seguir a nuestros mentores, a nuestros líderes, Señor. No porque ellos sean perfectos, sino porque están haciendo todo lo posible, Señor, con tu ayuda, para andar como Cristo andó. Te damos gracias una vez más y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.